Buenas tardes a todos. Nuevamente nos reunimos para estudiar un fragmento de una carta de Nichiren Daishonin. Iniciamos nuestra serie con El invierno siempre se convierte en primavera, una carta de aliento y de esperanza para afrontar las dificultades. Luego hablamos de la importancia del Daimoku para que esa esperanza se materializara en beneficios para nuestra vida. El rey Rinda. Esto es posible si y solo si enfrentamos y luchamos contra nuestras debilidades, la gran batalla. Esta lucha nos permitirá abrir nuestra torre de los tesoros y cambiar nuestra postura sobre el sufrimiento cuando entendemos que el karma es misión, el tratamiento de la enfermedad. Por esta razón, nada más apropiado para finalizar este año que con el estudio de la felicidad en este mundo. Tsunetsaburo Makiguchi dijo en una oportunidad: lo más importante en la vida es tener un claro sentido de propósito, y esto no puede lograrse sin fe. El propósito fundamental que el maestro Makiguchi puso de relieve es la felicidad propia y ajena. En otras palabras, no se trata únicamente del bienestar propio, ni tampoco de pensar solo en el de los demás. El concepto budista de la dicha contempla que todos podemos ser felices juntos. El budismo Nichiren nos marca el rumbo para dirigirnos sabiamente en el camino a la felicidad. El objetivo de su planteamiento filosófico tiene como fin la dicha personal del practicante a la par de la felicidad del prójimo, porque su doctrina primero revela el medio para establecer un estado inconmensurable de eternidad, alegría, verdadera identidad y pureza. Segundo, enseña que podemos construir una sociedad pacífica y armoniosa, con su ideal de establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra. Tercero, afirma que podemos desplegar un potencial vasto como el universo basados en el principio de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. Y cuarto, expone que todas las personas somos iguales y podemos brillar, cada una a nuestro propio modo, tal como establece el principio sobre la floración de los árboles frutales. Antecedentes. Esta carta, La felicidad en este mundo, de Nichiren Daishonin, fue dirigida a Shiho Kingo y escrita el 27º día del sexto mes, en el segundo año de Kenji, 27 de junio de 1276. Kingo era claramente un hombre de enorme valentía. Había acompañado al Daishonin durante la persecución de Tatsunokuchi en 1271, completamente dispuesto a morir a su lado. Shiho Kingo, consciente de la lucha colosal de su maestro, se puso de pie con profunda resolución, y en septiembre de 1274 intentó transmitir las enseñanzas del Daishonin a su señor feudal, Ema. Con todo, esta iniciativa creó tensiones en la relación con su amo, ya que éste era fiel seguidor de Ryokan, prior del templo Gokuraku-ji en Kamakura. Algunos de los colegas samurái de Kingo aprovecharon esta tirantez para atacarlo. Así, intentaron desacreditarlo más aún a los ojos del señor Ema. Cuando fue escrita esta carta, Shiho Kingo estaba sufriendo la difamación maliciosa de sus colegas envidiosos, a raíz de lo cual el señor feudal a cuyas órdenes se desempeñaba lo tomó en descrédito. Semejante desventura tenía una única causa, la envidia. Kingo había gozado de una extraordinaria confianza de parte de su señor feudal, pero tenía la característica de no callarse la boca cuando sentía que debía decir algo. Como ya imaginarán, no le faltaban enemigos. Texto del Gosho. No hay felicidad más verdadera para los seres humanos que entonar Nan-myoho Renge-kyo. El sutra dice: donde plácidos gozan los seres vivos.
¿A qué otra cosa podría referirse este pasaje sino la alegría ilimitada de la ley? Seguramente usted se cuenta entre los seres vivos, donde alude a Jambudvipa, es decir, el mundo entero, en cuyo territorio queda el Japón. Plácidos gozan solo podría significar que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra vida y su ambiente, son entidades de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital y son budas de la alegría ilimitada. No hay otra felicidad verdadera más que mantener la fe en el Sutra del Loto. A eso se refiere la expresión disfrutarán de paz y de seguridad en su existencia actual y de buenas circunstancias en existencias futuras. Aunque surjan problemas mundanos, jamás deje que estos lo perturben. Nadie puede evitar las dificultades, ni siquiera los sabios y venerables. Sufra lo que tenga que sufrir, goce lo que tenga que gozar. Considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y continúe invocando Nam-myoho Renge-kyo, pase lo que pase. En esta oportunidad, centremos nuestra atención en 5 aspectos. Primero, no hay felicidad más verdadera para los seres humanos que entonar Nam-myoho Renge-kyo. Segundo, el sutra dice, donde plácidos gozan los seres vivos. ¿A qué otra cosa podría referirse este pasaje sino a la alegría ilimitada de la ley? Tercero, no hay otra felicidad verdadera más que mantener la fe en el Sutra del Loto. A eso se refiere la expresión, disfrutarán de paz y de seguridad en su existencia actual y de buenas circunstancias en existencias futuras. Cuarto, aunque surjan problemas mundanos, jamás deje que estos lo perturben. Nadie puede evitar las dificultades, ni siquiera los sabios y venerables. Y quinto, considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y continúe invocando Nam-myoho Renge-kyo, pase lo que pase. En una conferencia dada por el presidente Ikeda, este explicó la posición de la Soka Gakkai Internacional sobre la religión. En su teoría sobre el valor, Tsunetsaburo Makiguchi, fundador y primer presidente de la Soka Gakkai, señala que la existencia de la religión se justifica solo en la medida que ésta alivie el sufrimiento y genere felicidad, tanto al hombre como a las sociedades. Este humanista consumado afirmaba que las personas no existían en bien de la religión, sino que la religión debía prestar servicio al pueblo. Tal como menciona Sensei, citando al señor Makiguchi, la existencia de la religión se justifica solo en la medida que ésta alivie el sufrimiento y genere felicidad, tanto al hombre como a las sociedades. Por otro lado, Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, explicaba en pocas palabras el propósito de la vida. ¿Por qué hemos nacido? Para disfrutar de la vida, como indica el Sutra del Loto, cuando dice, plácidos gozan los seres vivos. Sería una lástima no hacerlo. La verdadera finalidad de la práctica budista es adquirir un estado en el cual el solo hecho de vivir nos dé alegría. Su certeza de que hemos nacido para ser felices y de que podemos hacerlo sin excepción infundía una enorme esperanza a quienes se sentían en el peor abismo de las penurias. Punto 1. El párrafo que estamos estudiando comienza con la frase «No hay felicidad más verdadera para los seres humanos que entonar Nam-myoho Renge-kyo». Veamos con un poco de detenimiento esta frase. Primero, recordemos qué se entiende por felicidad verdadera. En términos contemporáneos, se refiere a la felicidad absoluta. Esta no es la que se manifiesta como un estado de satisfacción y o alegría temporal por el logro o la obtención de algo, y se caracteriza porque puede ser frágil, se desvanece y es temporal. Por el contrario, la felicidad absoluta es una condición de vida que se crea,
que surge desde nuestro interior y no depende de las circunstancias externas. Tampoco está relacionada con la ausencia de problemas, ni es un estado estático al que se llega, porque no es un lugar, es una condición de vida caracterizada por sabiduría, coraje, amor compasivo, que para activarla debemos invocar Nam-myoho Renge-kyo. Todas las personas comparten el deseo de ser felices. Todos esperan enfrentar la muerte con la sensación de haber vivido del modo más satisfactorio y pleno. Una discípula de Nichiren Daishonin planteó esta pregunta: ¿puede uno lograr la budeidad con solo entonar Nam-myoho Renge-kyo? La budeidad es un estado de vida tan inmenso que la vida se disfruta al máximo. Lo mismo sucede con la muerte. Entonces, la pregunta podría expresarse en otras palabras: ¿es posible de verdad alcanzar un estado de vida tan espléndido con solo entonar Daimoku? Nichiren Daishonin dice que cuando abrazamos la ley mística, nuestra vida pasa a ser la propiedad de la ley, nuestra mente la propiedad de la sabiduría y nuestras acciones la propiedad de la acción. El hecho de que nuestra vida sea la propiedad de la ley significa que nuestra vida, que corporifica la unidad entre la mente y el cuerpo, es inseparable de la ley mística. La práctica de entonar Daimoku, algo Honson, sincroniza el ritmo de nuestra vida con el estado de Buda que impregna el universo. Calibra nuestra vida, por así decirlo, para que ella pueda desplegar la fuerza de la budeidad que lleva dentro. Por lo tanto, todo pasa a ser motivo de crecimiento, todo se convierte en un elemento de valor, todo cobra vida cuando nos basamos en el Daimoku. Por favor comprendan que la oración no es un débil consuelo, sino una convicción potente, rotunda e incondicional, y debe manifestarse en acciones concretas. Para decirlo de otro modo, cuando la oración es seria y sincera, sin falta se traduce en acciones. Es así porque al invocar Daimoku, nuestra vida se fusiona con el estado de vida del Buda, y podemos extraer una fuerza impresionante para emprender nuestra revolución humana y ayudar a los demás a hacer lo mismo. El hecho de que uno se sienta feliz o desdichado solo depende de sí mismo. Sin cambiar nuestro propio estado de vida, no hallaremos felicidad que nos resulte verdadera. Pero cuando modificamos nuestra posición interior, todo el mundo se transforma para nosotros. En el budismo invocamos Daimoku porque es la forma más profunda de efectuar esta clase de transformación interior. En la carta del Daishonin, conversación entre un venerable y un hombre no iluminado, se lee: Nam-myoho Renge-kyo es la naturaleza de Buda que existe en todos los seres vivientes. La naturaleza de Buda es la naturaleza del Dharma, y esta última es la iluminación. Por lo tanto, si usted recita las palabras del Daimoku una sola vez, estará llamando y congregando a su alrededor la naturaleza de Buda de todos los seres vivos. En ese momento se manifestarán y se harán visibles los tres cuerpos de la naturaleza del Dharma que hay en su interior: el cuerpo del Dharma, el cuerpo de la recompensa y el cuerpo manifiesto. A esto se le llama lograr la budeidad. Valdría la pena retomar las palabras del Señor Toda cuando asevera que la verdadera finalidad de la práctica budista es adquirir un estado en el cual solo el hecho de vivir nos dé alegría. La práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo permite a todas las personas disfrutar de una vida donde puedan gozar plácidamente. Los practicantes del budismo Nichiren convertimos nuestras aflicciones en alegría y vivimos dedicados a crear valor con actitud generosa y abierta. Punto 2. Continúa el Gosho. El sutra dice: donde plácidos gozan los seres vivos. ¿A qué otra cosa podría referirse este pasaje sino a la alegría ilimitada de la ley? Este fragmento pertenece al Jigage, o parte en verso del capítulo Duración de la vida del que así llega, 16 del Sutra del Loto. El pasaje completo dice: esta, mi tierra, permanece a salvo y en calma, siempre colmada de seres humanos y celestiales. Variadas clases de gemas adornan sus recámaras y pabellones, sus jardines y bosques. Hay árboles enjollados,
henchidos de flores y de frutos, bajo los cuales plácidos gozan los seres vivientes. Nosotros mismos generamos la vida que tenemos. Cada uno es el protagonista de su propia historia triunfal. El Daishonin lo explica usando el concepto de la alegría ilimitada de la ley. A partir de experimentar esa dicha ilimitada de la ley, uno va cultivando un estado interior en el cual la vida misma se percibe con felicidad. Los placeres que brindan la fama y la riqueza son pasajeros, destinados con el tiempo a desvanecerse y a desaparecer. Pero la alegría ilimitada de la ley, que surge desde lo profundo de nuestro ser, es un estado de verdadero júbilo que nada puede destruir. Este estado de alegría inamovible e inagotable no es otra cosa que la felicidad absoluta. Los que creen en la ley mística podemos experimentar personalmente este estado supremo. Uno mismo lo construye con su propio esfuerzo. Punto 3. Cita del Gosho. No hay otra felicidad verdadera más que mantener la fe en el Sutra del Loto. A eso se refiere la expresión: disfrutarán de paz y de seguridad en su existencia actual y de buenas circunstancias en existencias futuras. El capítulo 5 del Sutra del Loto, titulado La parábola de las hierbas medicinales, señala: una vez que estos seres hayan escuchado la ley, disfrutarán de paz y de seguridad en esta existencia y de buenas circunstancias en existencias futuras. Aquí el Daishonin retoma la idea expuesta al principio del párrafo y la amplía. La felicidad verdadera no es la ausencia de sufrimiento. La verdadera dicha consiste en construir una identidad tan sólida que permanezca digna e indomable como un palacio imponente aún bajo el viento, la lluvia o la nieve. Lograr un estado de paz y de seguridad en su existencia actual no implica tener una vida libre de cualquier adversidad, sino que uno pueda armarse de convicción y coraje absolutos ante cualquier dificultad que se presente, sin siquiera perturbarse, para luchar de lleno y derrotarla. Este es el estado de vida, de paz y de seguridad en su existencia actual. Para poder establecer una vida así, necesitamos cultivar una poderosa fuerza vital, y esto se logra invocando Daimoku y enfrentando los desafíos que nos presenta la realidad cotidiana. A través de este empeño concreto, uno puede conseguir paz y seguridad en su existencia actual y buenas circunstancias en existencias futuras. Punto 4. El Daishonin aconseja a Shiyo-Kingo: aunque surjan problemas mundanos, jamás deje que estos lo perturben. Nadie puede evitar las dificultades, ni siquiera los sabios y venerables. La clave está en no dejar que los problemas nos debiliten. Abandonemos esa idea tan extendida de que las dificultades son una desventura. El Daishonin nos enseña a entonar Nam-myoho Renge-kyo y a mantener la compostura ante cualquier desafío. Tener la postura de entonar Nam-myoho Renge-kyo en cada circunstancia es, en sí, experimentar la alegría ilimitada de la ley. Por eso le advierte a Shiyo-Kingo: fortalezca más que nunca el poder de su fe. Lo importante es construir en el corazón un palacio de alegría que nada pueda perturbar, un estado de vida como un oasis en el desierto, como una fortaleza que mira desde arriba las olas embravecidas. Cuando la gente se desespera por cosas que la desesperación no arregla, termina sufriendo inmensamente. En el verdadero aspecto de todos los fenómenos se lee: si Nichiren se cuenta entre los bodhisattvas de la tierra, también deben contarse entre ellos sus discípulos y seguidores laicos. Si no fueran bodhisattvas de la tierra, no podrían entonar el Daimoku. Un bodhisattva cree firmemente que no hay adversidad o sufrimiento imposibles de transformar. ¿Cómo se transforma el sufrimiento?
Punto 5. Considera el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y continúa invocando Nam-myoho Renge-kyo, pase lo que pase. La doctrina sobre la transformación del karma que expone el budismo de Nichiren Daishonin es un principio inigualable de triunfo vital, que infunde esperanza, coraje y convicción a todas las personas. A su vez, condensa una filosofía de supremo humanismo que revela a cada individuo su propio poder inherente de superar todos los embates del destino. También constituye un principio de respeto absoluto a la dignidad de la vida y expone la causa profunda que nos habilita para manifestar y tomar contacto con este poder. ¿Con qué propósito hemos nacido? Nacimos para ser felices y para ayudar a otros a hacerlo también. Para lograr este fin, lo más decisivo es triunfar sobre uno mismo. Practicamos el budismo del Daishonin para poder vencer nuestra oscuridad o ignorancia, nuestro karma, nuestros obstáculos y funciones demoníacas. El budismo enseña que cada uno de nosotros posee en forma inherente la sabiduría y el poder para triunfar en todas las áreas de la vida. A decir verdad, transformar el karma no es algo sencillo. Por lo tanto, el Daishonin enseña la importancia de ser asiduos y firmes en nuestra práctica budista. Por sobre todas las cosas, nos exhorta a que batallemos contra nuestro karma, decididamente hasta el final. La palabra karma deriva del sánscrito, un antiguo concepto indio anterior al budismo, y significa acción. Cuando el budismo fue transmitido a la China, esta palabra fue traducida mediante el ideograma chino ye, en japonés go, que significa actos, en el sentido de acciones. Al parecer, en la antigua India las personas creían que las circunstancias en que cada ser renacía quedaban determinadas por las acciones buenas y malas de los individuos, es decir, por el karma. Antes del advenimiento del budismo, la idea del karma también era vista como algo absoluto. El budismo liberó a la gente de esa visión absolutista del karma o destino y recalcó el poder del libre albedrío. Enseñó que tanto el karma dependía exclusivamente de la voluntad y de los actos del individuo. En tal sentido, el budismo afirma que cada persona es arquitecta de su propio destino. Nuestra vida actual es el resultado de nuestras acciones y elecciones pasadas. Nuestro futuro quedará determinado por lo que hagamos en el presente, ya sea que acumulemos un buen karma o un mal karma. El Daishonin, en la carta desde Sado, revela el principio de la transformación del karma de acuerdo con su propia enseñanza. Primero esboza el concepto de la transformación del karma de acuerdo a las enseñanzas previas al Sutra del Loto. Luego revela la visión que expone el Sutra del Loto y su propia enseñanza en particular. En la carta antes mencionada se lee: por lo general, estos sufrimientos aparecen de a uno por vez a lo largo del futuro ilimitado. La característica principal es la idea de la retribución del karma o saldo de causas y efectos. Por ejemplo, la noción que imperaba en estos sutras queda reflejada en el verso del Sutra Parinirvana: el que menosprecia a otro será despreciado. La idea de la causalidad a la que aquí se alude plantea que por cada acto de retribución individual, positiva o negativa, recibida en la existencia actual, tiene que haber una causa específica en el pasado. Si uno recibiera una determinada retribución específica por cada acto malo cometido en el pasado, el tiempo que tardaría un ser humano en expiar todas y cada una de sus causas negativas acumuladas en el karma sería realmente incalculable. Nichiren Daishonin se refiere a esto como causalidad general o ley general de causa y efecto. Mientras se mantenga esta idea, manifestar la budeidad solo puede ser posible al cabo de incontables kalpas, periodo de tiempo sumamente largo, de existencias dedicadas a la práctica budista. Esta es la visión expuesta en los sutras provisionales anteriores al Sutra del Loto. El presidente Ikeda explica: aunque uno intente erradicar su karma negativo durante un periodo sumamente largo,
existe el riesgo de seguir acumulando nuevas causas negativas en el interín. En última instancia, mientras sostengamos la idea de la causalidad general o saldo de causas y efectos, el principio de la transformación kármica seguirá siendo siempre inasequible. Además, el Daishonin indica claramente que su enseñanza no se centra en este tipo de causalidad. Recordemos que las causas se generan por pensamientos, palabras y acciones. A diferencia de esta idea, la teoría del karma en el budismo de Nichiren Daishonin es una enseñanza que nos muestra cómo cambiar el karma en esta existencia, por lo que revitaliza la vida de las personas. Postula que no existe ningún karma negativo, sin importar la magnitud del sufrimiento, que no pueda ser transformado positivamente. En la carta sobre la prolongación de la vida, el Daishonin escribe: el karma también puede dividirse en dos categorías, mutable e inmutable. El karma mutable ejerce una influencia menor y puede ser revertido mediante el simple esfuerzo, mientras que la fe firme y la reflexión pueden transformar el karma inmutable. La raíz de todo el karma negativo puede remontarse a la falta de fe o incapacidad de creer en la ley mística y a las acciones en contra de ella. Este grave proceder pone en marcha un ciclo de renacimiento en los malos caminos que se perpetúa interminablemente. Mientras perdure la influencia de este mal fundamental, que son los actos contra la ley, nos condenamos a seguir acumulando karma negativo y en última instancia a experimentar la retribución correspondiente como un sufrimiento infernal. Así de temible es la falta de actuar contra la ley. En un nivel más esencial aún, la incapacidad de creer en la ley mística y los actos contra el Sutra del Loto derivan de la oscuridad fundamental que anida en la vida humana. ¿Qué significa actuar contra el Sutra del Loto? El Sutra del Loto es la enseñanza que condensa los principios budistas fundamentales. Primero, todas las personas pueden lograr la budeidad. Segundo, todas las personas deben ser respetadas. Y tercero, uno debe aspirar a la felicidad individual a la par de la felicidad ajena. Por dichas razones, denigrar o menospreciar el Sutra del Loto significa denegar el potencial y la dignidad esenciales de los seres humanos y representa la máxima expresión del mal, del cual derivan todas las malas causas concebibles. Erradicar esta incredulidad y hacer surgir el estado de Buda representa una causalidad más profunda que hace posible para nosotros la transformación del karma. De acuerdo a la teoría de los 10 estados, esto representa manifestar el estado de Buda. El karma negativo se subsume en el estado de budeidad y la fuerza de éste actúa purificándolo. Para usar una analogía, la aparición del estado de budeidad es como la salida del sol. Cuando se produce el amanecer, las estrellas que hasta ese momento habían titilado en el cielo nocturno, en cuestión de instantes, dejan de ser visibles y hasta nos dan la impresión de haber desaparecido. Las estrellas dejan de ser visibles en el cielo, pero no es que hayan cesado de existir. Si esto ocurriera, sería algo contrario al principio de la causalidad. Pero así como la luz de las estrellas y de la luna parece desvanecerse cuando sale el sol, de la misma manera, cuando irrumpe el estado de budeidad en nuestra vida, dejamos de sufrir los efectos negativos correspondientes a cada falta cometida en el pasado. En otras palabras, esta visión no contradice ni niega la causalidad general, que sigue siendo la premisa básica del budismo, pero queda subsumida dentro de lo que podríamos denominar una causalidad mayor. Este concepto plantea una causalidad que actúa en una órbita superior a todas las causas negativas y sus efectos, y que subsume también todas las buenas causas y los efectos positivos. En base a la causalidad general postulada en las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto. En la disertación sobre la apertura de los ojos, el presidente Ikeda explica:
Si sondeamos el principio sobre la transformación del karma, tal como enseña el budismo de Nichiren, vemos que abarca 3 aspectos. 1. Disminuir los efectos de nuestro karma negativo. 2. Expiar o eliminar las faltas pasadas. Y 3. Transformar el karma. Disminuir la retribución kármica significa literalmente transformar lo pesado y recibirlo en forma atenuada. En otras palabras, podemos erradicar y recibir de manera más ligera la pesada retribución por nuestras faltas pasadas, lo cual normalmente nos llevaría un larguísimo periodo. Esto expresa una transformación o cambio del karma en lo que respecta a la severidad de la retribución recibida. Expiar o eliminar las faltas pasadas significa erradicar la influencia del pasado karma negativo o creado en existencias anteriores. Transformar el karma equivale al proceso por el cual uno cambia el ciclo incesante de renacimiento en los malos caminos debido a las graves acciones contra la ley cometidas en existencias anteriores y va construyendo un ciclo de renacimiento en los caminos del bien o estados elevados. Podría vérselo como un cambio de rumbo en nuestra vida que afecta la vasta dimensión del pasado, presente y futuro. El siguiente fragmento de un escrito del Daishonin titulado Disminuir la retribución de nuestro karma incluye los 3 aspectos de la transformación kármica. El Sutra del Nirvana enseña el principio de disminuir la retribución de nuestro karma. Si uno no logra erradicar en esta existencia su pesado karma anterior, tendrá que soportar en el futuro los sufrimientos del infierno. Pero si pasa por dificultades extremas en esta vida, a causa del Sutra del Loto, los padecimientos infernales desaparecerán en un instante, y cuando muera, obtendrá los beneficios de los estados humano y celestial, los beneficios de los 3 vehículos y los del vehículo único. Aquí el Daishonin dice, los padecimientos infernales desaparecerán en un instante. En la apertura de los ojos también habla de liberarse por completo de las graves faltas cometidas en el pasado. Con esto se refiere a erradicar completamente su karma negativo. Aquí, elude a una transformación del karma desde el punto de vista de expiar las causas adversas del pasado. A modo de analogía, cuando el sol se eleva a la hora del amanecer, el brillo de las estrellas que titilaban en el cielo nocturno queda subsumido o absorbido por el resplandor potente del sol y se torna invisible a nuestros ojos desde la tierra. Del mismo modo, cuando asoma en nuestro corazón el sol de la ley mística, mediante la profunda fe que refuta los actos contra la ley, el estado de budeidad brota en nuestra vida. Cuando esto sucede, desaparecen instantáneamente los sufrimientos del infierno que venían atormentándonos hasta ese momento. Todas las faltas desaparecen por completo en presencia de esa brillante luz que es el sol de la ley mística. A la vez, el Daishonin dice que podemos poner fin al ciclo de renacimiento en los malos caminos, en estados de ilusión y sufrimiento, y que podemos lograr el beneficio de los estados de tranquilidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad, en existencia tras existencia. En otras palabras, basados en nuestra transformación en esta existencia, podemos entrar en un ciclo que nos lleva a renacer en los estados constructivos. Este es el enfoque sobre la transformación del karma. Disminuir los efectos del karma negativo significa transformar la retribución kármica y el sufrimiento que normalmente tardaríamos infinidad de existencias en agotar y ponerles fin en esta existencia. Adicionalmente a estos 3 aspectos, podríamos incluir otro que hace referencia a asumir el karma como misión. Quienes perseveran en la fe aún en medio de dificultades y de ese modo transforman su karma, experimentan un gran cambio en el significado que otorgan a los hechos de la vida. En torno a esta idea, el Sutra del Loto explica el principio de adoptar voluntariamente el karma apropiado para cumplir la propia misión. Los seres nacemos en épocas y circunstancias particulares
que pueden obedecer a dos tipos de causa. Por un lado, se nace de acuerdo a la propia promesa o deseo, y por el otro, se nace en condiciones que responden al karma. El Daishonin cita estas palabras del Sutra Sabio Universal, considerado el epílogo del Sutra del Loto. El origen de las faltas, como la escarcha o el rocío, puede ser evaporado por el sol de la sabiduría. El origen de las faltas son los impedimentos kármicos, y estos son como la escarcha o el rocío. Si bien ellos existen, el sol de la sabiduría los evapora, y ese sol de la sabiduría es la Myoho Renge Kyo. Cuando creemos en el Gohonzon y nos esforzamos por entonar la Myoho Renge Kyo, por la felicidad propia y por la dicha de los demás, damos paso en nuestra vida al sol de la budeidad y hacemos que el karma negativo de nuestras existencias pasadas se desvanezca como el rocío o la escarcha bajo la luz del sol. El presidente Ikeda dice: imagino que Shiho Kingo y su esposa Nichigenyo solían leer las cartas del Daishonin reiteradamente en cada una de sus situaciones difíciles. Con fe firme, ambos se levantaron sobre sus circunstancias y lucharon con el mismo espíritu que su maestro, dando una espléndida prueba visible de victoria.